Estados Unidos ha lanzado hasta el momento 21 ataques contra barcos a los que acusa de contrabando de drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. El despliegue militar no ha mermado, más bien se incrementó con la llegada del mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford. Pero este analista plantea que ambas partes reconocen la necesidad de encontrar una solución negociada. Estados Unidos tiene grandes inversiones petroleras y energéticas en el país, sea las de Shell, sea las de Chevron y sean otras que ellos mismos se estén planteando en estos momentos, que de caer en una escalada bélica que cierre por completo los puentes entre Venezuela y los Estados Unidos, esas no solo son inversiones que se estarían perdiendo para los Estados Unidos. Bueno, en esta tensión que está habiendo en el Caribe y en Venezuela, voy a hablar con dos personas que pasaron muchísimo tiempo en ese país. Con Melina Delucci, muy buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, lo que está pasando ahora es que Donald Trump le puso un ultimátum la semana pasada, vos lo leíste acá, que Marco Rubio, a través de la Secretaría del Estado de los Estados Unidos, tiene hasta el 24 de noviembre para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Y una vez que eso pase, lo habilita a Donald Trump para invadir, para extraer o para la operación que decidan realizar en Venezuela con Maduro y todos sus secuaces. Veremos por cuál de todas van a optar. Entra dentro del marco legal estadounidense después del 24, ¿no? Y también vamos a estar hablando con Anthony Mujica. ¿Cómo estás? Buenas tardes Martín, buenas tardes Melina y muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 26. Estados Unidos no escogió deliberadamente el 24 de noviembre para designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque Nicolás Maduro cumple años este domingo, 23 de noviembre, cumple 62 años. Mira. ¿Será su regalito de cumpleaños que Estados Unidos designe al Cartel de los Soles como grupo terrorista? Yo creo que habría que estar muy atento a las próximas horas porque definitivamente el tiempo al dictador venezolano se le está acabando. Exactamente, y hay que ver, ¿no? Se habla muchísimo de qué es lo que pueda llegar a hacer Estados Unidos en Venezuela. Ayer Jorge Castro, en el streaming de Canal 26, nos comentaba que puede parecer que Donald Trump toma decisiones a la ligera y que no es todo parte de un plan, pero que realmente lo que estamos viendo desde un punto de vista geopolítico con una altura de visión más holística, más desde arriba, parecen ser pasos de un plan del cual no sabemos cuáles son los siguientes, ¿no? Una de las partes tiene que ver con esa estrategia de confundir al resto, justamente de prevenir que los otros puedan anticipar cuáles van a ser tus siguientes pasos. Por eso Donald Trump hace todo tipo de declaraciones, es un maestro en este sentido, de despistar. Un día dice una cosa, el otro día otra. La prensa se lo cree. La prensa estadounidense es la primera en decir, ¿cómo el presidente de Estados Unidos dijo que iba a hacer esto y ahora hace lo otro y ahora... Y también muchos en el camino también lo hacemos, pero después con el diario del lunes ves lo que pasó día tras día, tras día, tras día y decís, mira el caminito que se estaba armando. El movimiento del activo naval más importante del mundo, el USS Gerald Ford, nos da una idea justamente en ese sentido. Quiero hacer una comparación justamente con lo que acabas de explicar, de que a veces parece que Donald Trump toma decisiones de manera improvisada. En Venezuela también se hablaba mucho de que Maduro simulaba mucho en su gobierno, ¿no? Que no tomaba decisiones como con un plan estratégico, sino que era un burro sentado en Miraflores gobernando. Y yo no pienso eso. Yo siempre pensé que Maduro era una persona muy inteligente y que sigue siendo inteligente porque ya tiene más de 10 años en el poder y que ha aguantado toda la presión internacional y aún se mantiene en el poder. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensábamos que Maduro iba a hacer una cosa y salía con otra aún más inteligente, incluso adelantándose a sus enemigos. Y eso te da a entender la complejidad del asunto de Venezuela. ¿Por qué? Porque Maduro todavía está en el gobierno, a pesar de que es un hombre que no tiene estudios, es un hombre que, digamos, trabajó como transportista,
y está todavía en Venezuela, Sí. gobernando más de 10 años, Sí, no es poca liderando una dictadura criminal sangrienta que ha atrapado al venezolano y ha incluso, hoy el venezolano es un personaje sumiso ante la dictadura venezolana, algo que no es menor. ¿Por qué? Porque él la está liderando. Entonces, creo que también hay que decir y hay que concluir que Maduro tampoco es una persona que toma decisiones deliberadamente. Creo que también tiene un plan estratégico detrás para seguir perpetuándose en el poder. Está muy Claro. bueno el punto que expone Anthony, pero yo sé que detrás de Maduro hay todo un equipo que piensa por Maduro. Uno es Cilia Flores, que es la cabeza de Maduro. Otro son los servicios de inteligencia de Cuba, tiene el servicio de inteligencia. Otro es el maléfico Diosdado Cabello, que es un tipo sumamente inteligente. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. O sea, Maduro no piensa solo. Está Claro, bien lo pero que dice Anthony, pero yo no creo que toda esta ideas y estos planes que va poniendo Maduro salgan solamente de la cabeza de Maduro. Creo que hay un plan, y con respecto Obvio. al graph que tenemos ahí que dice alerta máxima, Estados Unidos simula la caída de Maduro, Sí. es por un artículo que salió en el New York Times y muchos periodistas hablaron de esto. Inclusive anoche estuve escuchando a Jaime Bailey que justamente hacía énfasis en este artículo, que lo escribió un periodista que se llama Phil Ganson, que es un analista internacional que trabaja para un medio que se llama Crisis Group, y él dice que debería realmente preocupar qué va a pasar luego de que sea intervenida militarmente Venezuela, o que lo extraigan a Maduro, o que lo eliminen de alguna manera. Y él compara el escenario que podría quedar ahí con Irak, con Afganistán, con Libia, y que esto podría repetirse en Venezuela. Entonces, cuando este periodista escribe en el New York Times este título que tenemos en el graph, Estados Unidos simuló el derrocamiento de que Maduro lo tenemos nosotros y en la ahí, simulación de ellos, Venezuela se sumía en el exactamente. caos. Exactamente, entonces yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice este periodista, analista internacional, Bueno, pero especialmente lo de que él nos Latinoamérica lo que él y nos está contando es que él Venezuela. tiene información de que Estados Unidos está preparándose para esos escenarios, los quiere imaginar, quiere ver, y si está imaginando esos escenarios, o sea, Sí, Estados claro, Unidos, como sí. principal potencia militar y económica del mundo, tiene que estar preparado para situaciones. ¿Qué pasa si Rusia tira una bomba atómica en Ucrania? ¿Qué pasa si Israel se la agarra con Irán? ¿Qué pasa si China se la agarra con Taiwán? Tiene que tener todos los escenarios. Y evidentemente están ensayando los escenarios de qué pasa si Maduro cae. Y- Porque lo hacemos caer o porque o por A mí otra me cosa. Sí, gustaría saber incluso cuál es el no plan es cerrada, de no Trump. es cerrada la lectura de este periodista, no me Ujú. parece cerrada. Y te voy a explicar por qué. Y voy a citar a Diosdado Cabello hace menos de 2 meses, cuando Ujú. dijo que habría que pasar de una revolución pacífica a una revolución armada. Ahí te está dando un anticipo de lo que puede ocurrir si Maduro sale del poder. Ellos se están preparando desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de una década, con esta guerra de guerrillas que llamamos los colectivos, Sí. que están son una armados. especie de brazo de choque del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos se están preparando para este escenario. Así que no es descabellado pensar que una vez que Estados Unidos elimine a Nicolás Maduro del poder, si es que lo hace, Venezuela se convierta en una especie de guerra de guerrillas con Bueno, los vos sos colectivos. venezolano, A mí sí. me parece que Respeto. Diosdado Cabello podría encabezar este caos, pero también habría que ver qué hace Estados Unidos con Diosdado Cabello, porque si lo elimina Hola. también, se elimina el problema de raíz, ya la situación sería otro. Lo que sí es que Permítame, Venezuela sí. también hay que tomar en cuenta que una vez que Maduro caiga del poder, Mm. Edmundo González tiene que entrar de una vez a Exactamente. Venezuela. Sí, O sea, debería. sacando a Maduro, Edmundo tiene que entrar. ¿Por qué? Porque si no quedaría un vacío de poder y ese vacío de poder sería muy peligroso. Sí, pero me parece que a Estados Unidos mucho la oposición no le está importando, por lo que nos viene mostrando. No, sí Perdón, le está importando. A Estados Unidos no los tienen los planes. Bueno, justamente veníamos hablando de Trump y quiero compartir información de último momento, no es específicamente sobre este tema, pero es crucial, es muy importante. Trump se reunió con Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, y escuchen lo que dijo, esto emergió hace 10, 15 minutos. Se le preguntó
¿viviría en Nueva York bajo el liderazgo de Mamdani? Y dijo, absolutamente, absolutely, dijo Donald Trump. O sea, él absolutamente viviría en Nueva York bajo el mandato de Mamdani. Coincidimos en muchas más cosas de la que hubiera imaginado, dijo Trump. Al comunista, su antítesis, de repente se hicieron amigos. Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaremos a que lo haga. Trump añadió, siempre me siento muy, muy cómodo en Nueva York y creo que mucho más después de esta reunión. Y llegó a desestimar la caracterización de Mamdani como yihadista por parte de aliados suyos republicanos, calificándola de retórica de campaña. Es camaleónico Trump. Impresionante. Los principales negocios que tienen las constructoras, los edificios Trump Tower, casinos. Es multimillonaria la inversión que tiene Trump en New York. Que nació ahí. Y justamente, como vos decís, es New Yorker, no se va a pelear con el alcalde. Yo cuando pensaba, digo, Trump en algún momento va a dar marcha atrás. Él habla y es que después Trump retrocede. es uno de los ricos que tendría que haberle llegado ese tats que quiere hacer Mamdani. Pero bueno, se llevaron bien. Después lo vamos a estar ampliando este tema. Vamos nosotros a seguir ahora con Venezuela. Y no está de más que recién nos decía Anthony el tema de la oposición. Bueno, hay grupos de opositores y representantes de la sociedad civil en Venezuela que vienen proponiendo establecer un gran acuerdo nacional en el marco de las tensiones que está habiendo en este momento entre Caracas y Washington por ese despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe. Esto está visto, evidentemente, por el chavismo como una amenaza. Pero, como decía Anthony, hay que ver qué pasa con esa oposición dependiendo de cuáles sean las acciones de Estados Unidos. Un grupo de opositores y representantes de la sociedad civil de Venezuela propuso un gran acuerdo nacional basado en soberanía, democracia y paz, en medio de tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, mientras se debate la posibilidad de diálogo entre Nicolás Maduro y Donald Trump y se niegan negociaciones políticas. Jesús González, profesor de la Universidad Central de Venezuela y uno de los impulsores del encuentro, dijo a EFE que el objetivo es enfrentar lo que describió como conflicto en el país de manera constructiva y planteando soluciones. Creemos que tiene que haber mucho más. Una amnistía general creo que es un primer paso para generar confianza, pero creemos y estamos llamando a la necesidad de conformación de una mesa amplia donde se integren los distintos sectores políticos del país en la búsqueda de un gran acuerdo nacional, democrático nacional que vaya a nuestro ADN, un ADN que tiene el venezolano, que es profundamente solidario, que es profundamente pacífico. Por su parte, Ricardo Cusano, expresidente de la agrupación empresarial Fede Cámaras, subrayó a EFE la responsabilidad del gobierno para convocar un espacio sincero de diálogo que traiga soluciones al país. Pero tiene que ser una convocatoria muy amplia, donde esté presente no solo el gobierno desde sus distintas dimensiones o el Estado desde sus distintas dimensiones, sino también las distintas oposiciones, que esté también como un actor primario de la realidad venezolana, la institucionalidad militar, para que también sea escuchada y deje de estar aislada, escuchando única y exclusivamente a quienes convocan a que haya ruptura, cuando eso no debe ocurrir en Venezuela. En el encuentro participaron 23 representantes de distintos sectores, cuyas declaraciones coincidieron en promover la defensa de la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Bueno, ahí veíamos entonces más información respecto de sectores opositores venezolanos, que por supuesto es muy difícil hacer oposición al régimen dentro de Venezuela, ¿no? Si me preguntas a mí dónde está la capital de la oposición venezolana, es en Madrid, no es dentro del territorio venezolano, evidentemente. Y en la clandestinidad. María Corina, y sería ingenuo pensar que el régimen va a aceptar algún tipo de negociación. Ya ellos mismos, cuando fueron al acuerdo de Barbados, lo que iban a hacer justamente era respetar unas elecciones libres y no lo hicieron. Fíjate que sigue siendo un gobierno de facto y nunca presentaron las actas. Entonces sería ingenuo pensar, primero, que Maduro se va a rendir el 24 de noviembre, el lunes, y le va a decir a Trump, me voy.
Sería ingenio pensar todo lo que esta oposición está intentando poner sobre la mesa. Es una dictadura. Sí. No A mí- hay manera de hacer nada con ellos. A mí me Tienen llama todos la los poderes, atención- no hay división de poderes. Tal Sí. cual, Meli. A mí me llama la atención estos personajes que vimos en este informe. ¿Quiénes son? Vos los juntás a todos ellos y Desconocido. no te recogen ni el 1% de los votos de la población en toda Venezuela. Primero, no los conoce nadie. No representan tampoco a la oposición. No son oposición. Sobre todo este personaje, Kiko Bautista, que el primer personaje que apareció en este informe, Kiko Bautista, un periodista venezolano, camaleónico, que fue opositor al régimen de Chávez. Tuvo un discurso muy fuerte contra Chávez. Una vez que Chávez muere y asume Nicolás Maduro, se bajó los pantalones. Por favor, Kiko Bautista, no tenés la moral. No tenés moral para decir qué es lo que tiene que haber en la oposición, porque además fuiste candidato de un partido socialista en el año 2017 a la alcaldía de Baruta, amigo. O sea, no tenés moral para pedir cambios en la oposición venezolana. ¿Cuál Cuando de eres un estos es? camaleónico, Qué bueno trabajás que los- ahora en la lo actual conozcas, Globovisión. Anthony. ¿Cuál es la actual Globovisión del día de hoy, Bautista? La actual Globovisión es una filial del cartel de los soles, porque el dueño de Globovisión es un testaferro del cartel de los soles. No tenés moral para decir que eres un líder opositor. ¿Cuál es de Qué estos? bueno que Mira, Anthony al los inicio conoce. vamos a esperar qué pasa en el Este. Este es el presidente de Fede Cámaras, que también es un sinvergüenza. Fede Cámaras también se bajó los pantalones al régimen venezolano. Antes Fede Cámaras era incluso una referencia de los ciudadanos venezolanos porque siempre se le pusieron enfrente a Chávez. Hoy también son una filial del cartel de los soles. Por eso que en esta nueva Venezuela, yo no digo que hay que sentarnos con ellos, ¿no? Yo no digo que hay que sentarnos con ellos, porque yo creo que debe haber un gobierno de unidad nacional, un gobierno donde todos echamos para adelante al país. Pero no me vengan a decir que son los representantes de la oposición, porque ninguno reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia el 28 de julio del 2024. Entonces no me vengan a decir estos personajes qué es lo que hay que hacer en la oposición cuando no reconocen el fracaso del chavismo el 28 de julio. Sí, bueno, en el fondo están todos enchufados, están Claro. todos arreglados con el poder. El mismo Hernán Capriles, que en un momento le ganó las elecciones a Maduro, ni siquiera salió a defender el fraude. Ahora está diciendo que el cartel de los soles no existe. O sea, no se puede creer cómo se dan vuelta los políticos en Venezuela mientras hay un pueblo que está No, sufriendo yo sí lo puedo hambre. creer. Yo sí lo puedo creer porque la principal actividad económica que le genera ingresos a Venezuela por 8.500 millones de dólares son justamente el narcotráfico. Y con esa plata, ¿da Compran para que crezca un pueblo? voluntades. No, pero ¿da para comprar voluntades? Sí. Sí, da Sí. para que crezca un pueblo, no porque no Entonces, quieren. Más o un sea, pueblo que ha estado siempre tan fragmentado en materia de oposición. y sometido, porque ahora está sometido por esta dictadura, después de estas Sí, últimas pero yo elecciones creo que mataron lo que, cualquier ha, cantidad de lo que ha personas. logrado bien, el comunismo me parece una de sus características fundamentales, el otro día lo hablaba acá con Andrés y con Jorge, una de sus características fundamentales es cómo a propósito busca entrometerse en el tejido social y Exacto. ya desde la época de los soviets y que siempre haya un chivato, un alcahuete, un buchón que si nosotros tres estamos acá solos sin micrófonos y sin cámaras tengamos miedo de hablar porque no sabemos quién de los tres nos va a buchonear con La operación Maduro. Tuntum, Claro, que también claro, lo tal hablaron cual. y lo hablamos Entonces, el otro día. Eso pasó con la revolución de los soviets en su momento cuando empieza todo lo que es después la Unión Soviética. Eso empieza en Cuba con Castro y su posterior asistencia de la Unión Soviética. Eso es lo que la inteligencia cubana le llevó a Chávez y que Chávez implantó en Venezuela. Entonces vos estás en Venezuela en un grupo de 5, también lo hacen en Corea del Norte, es algo típico del comunismo cultural, más allá del sistema de gestión de los recursos económicos, etc. El comunismo cultural, en aquel momento, hace 100 años y ahora, se dedica a buscar esa división que ya en un momento llega a formar parte de la idiosincrasia de la gente. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus aliados cubanos, lo logró muy bien en el pueblo venezolano. Tanto es así que cuando cualquier candidato opositor levantaba la cabeza, o el chavismo le ponía 20 más,
para dividir el voto y le pagaba la campaña a los otros 20, o el chavismo te decía, no, Enrique Capriles Radón, que es un... y entonces le bajaba la imagen a ese, o el chavismo en algún momento iba a Enrique Capriles y le daba, toma esta maletita. Entonces, siempre el Partido Socialista Unido de Venezuela ha tenido todo tipo de tentáculos para dividir a la sociedad y sobre todo a la oposición venezolana. Bueno, ¿no? el interinato de Guaidó, uno de los factores que afectó y que impactó para que eso se terminara fue los tentáculos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que compró a un grupo de líderes opositores para que le dieran una especie de golpe de Estado a Guaidó en la Asamblea Nacional del 2020. Exacto. O sea, Guaidó no renueva en este caso el gobierno interinato en el 2020, antes de la pandemia, por el golpe que le dio Luis Parra a Jorge Brito y llamada operación La Rebelión de las Regiones. Y eso Sí. que que tenía el lideraron apoyo ellos. de Trump y todo, pero bueno, también fue un fracaso para Trump. Y yo no sé, vos, Anthony, siendo venezolano, ¿cómo ves este escenario? ¿Qué te imaginás vos que puede pasar en el Caribe? Pues yo no soy venezolana, soy medio venezolana porque viví 5 años y medio ahí, pero yo no sé cómo lo ves vos. ¿Vos crees que si entran botas en tierra, como dice siempre Martín, Pero eso no va a pasar. va a haber una especie de guerra civil? Es la última que- carta que tiene la Casa Blanca, o sea, entrar a Venezuela y hacer una invasión. Pero es el la última post, carta. ¿se convertirá en Libia? ¿Se convertirá en No, Irak? estamos muy ¿Cómo lejos de... ves el post? Estamos ¿La gente muy va a estar estamos muy contenta? lejos de serlo porque para convertirnos en una especie de Libia debe haber una especie de anarquía dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y Y qué va no a hay pasar una con esas anarquía Fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas? Armadas. Las Fuerzas Armadas, lo que son la jerarquía mediana para abajo, Están muertos de están hambre. con el pueblo venezolano, porque están muriéndose de hambre, ganan Pelando bolas, casi como se igual, dice. claro, ganan casi igual que un jubilado, que un maestro en Sí, lo sé, Venezuela. que tienen otros trabajos aparte Entonces del lo que ejército. yo estimo es que una vez que Estados Unidos comience una operación dentro de Venezuela, esta gente no va a pararse con un fusil frente a un militar gringo, no. Yo estimo que se tiene que poner del lado del pueblo venezolano. Ahora, cuando hablamos de las jerarquías mayores, de los comandantes, ahí está un poco más complicada, pero si no tienen el apoyo de la jerarquía mediana para abajo, los mayores tampoco Martín, ¿y vos van qué a permanecer pensás? en el poder. ¿Que Trump se va a echar atrás con el tema de exterminar a Maduro o sacarlo y se va a quedar nada más con atacar las lanchas para combatir el No, terrorismo debido a este no. escenario que le están planteando ahora, diciéndole que la post-intervención de Venezuela lo va a convertir en una guerra civil Mira, inmanejable? el como programa pasó un poco en 34, y Panamá. ahora voy a pasar lista con nuestra audiencia que viene asiduamente. El programa anterior a mí me abrió mucho los ojos Jorge Castro, y agradezco una vez más al canal y a todo el multimedio por este hermoso proyecto que me da el privilegio de poder tener al lado a uno de los analistas de geopolítica más importantes que produjo la Argentina, ¿no? Como es Jorge Castro. Un genio. Un genio. Él ayer nos dio una clase a Andrés y a mí, pero, ¿viste? Es una cátedra. Una cátedra impresionante. Agarró y nos dijo, no voy a intentar reproducirlo porque voy a quedar como un estúpido. Pueden buscar el programa 34, que es el de anterior ayer. a este, el del streaming, sí. Esto nosotros lo tenemos en una playlist en el canal de YouTube del Canal 26. Vaya. Y ahí Jorge medio como que nos decía que en la teoría de la geopolítica y de la guerra había 3 elementos, no me acuerdo muy bien cuáles son, que tenían que ver con la planificación, con la sorpresa y con la expectativa que se generaba. Y decía, fíjense que Estados Unidos está cumpliendo con todos los elementos. El enemigo no puede anticipar cuáles van a ser sus pasos. Él dispone de un montón de medios, justamente ahí apostados, listos para actuar. Entonces él tiene un montón de opciones respecto de qué es lo que puede hacer Trump, y Maduro tiene poca idea de por dónde es que va a ir. Entonces,
obviamente que hay una asimetría enorme, pero con asimetrías enormes Estados Unidos ha perdido en Vietnam, ha perdido en Afganistán, entonces no se trata solamente de ser el que más gasta en el mundo en esta materia, sino también de tener estrategia. Y lo que está demostrando, nos decía Jorge, hoy Estados Unidos, es que hay estrategia. Es que, porque el movimiento del Gerald Ford, el movimiento de los cosos, el hundimiento de las lanchitas, que es un condimento más. Pero cuando vos, ahora que pasó, ponele un mes, ponés todos los ingredientes, vos decís, hay un camino. Exacto. Hay un camino en materia de política, de opinión pública y política doméstica. Hay un camino en tema de legislación nacional para no violar la ley nacional. La internacional se la pasa por donde quiere, pero está viendo cositas, van pasando cositas, que es un caminito que vas viendo. Y vos decís, si el caminito viene así, ¿cómo puede seguir? La verdad es que puede seguir de un montón de maneras, pero lo que sí podemos decir es, si todo esto está pensado, lo que viene después probablemente también esté pensado. Nos decía Jorge, esto va a ser a prueba y error. No es que Estados Unidos tenga 100% definido, pero tiene muchas posibilidades y después muchos escenarios consecuentes de esas posibilidades, a partir de los cuales va a ver qué pasa. Entonces, mañana, pasado, cumpleaños de Maduro, ¡pum! Bueno, estaban sobrevolando aviones estos días por eso. Entonces, por las costas. Un misilazo. Y entonces Estados Unidos se queda quieto y callado, a ver qué pasa. A ver qué pasa en la opinión pública interna, que es la que más le importa a Trump, porque si no, no siguen en el poder los republicanos. Después, ¿qué pasa en Venezuela? Porque si te dieran otro misilazo, hay que actuar muy rápido. Y después, ¿qué pasa en la comunidad internacional? Sí, según el Washington Post Paso a que paso. leí anoche, estaban diciendo que también podría ser que Trump los deje actuar a los del FBI. No sé de qué manera, También. porque no se El hablaba FBI, de la cuál CIA. Puede forma. ser incluso una operación más quirúrgica también. Exactamente, en una operación Bien. mucho Cualquier más cosa puede pasar, me quirúrgica. Puede pasar de todo, pero lo que te puedo asegurar es por que favor. donde no está cómodo ahora Maduro es en su sillón. Así que si tenés alguna alternativa, claro, sí desesperanzadora en algún punto, ¿no? Anthony. Tengo un último momento. Sí. Tengo un último momento porque la dictadura de Maduro sigue actuando, no se detiene. Y en este momento el régimen secuestró a una hermana de un militar en el exilio. Y este dato es muy importante porque esta denuncia lo hizo la defensora de derechos humanos, Tami Sur, que denunció que, bueno, Ángeles Hernández, de tan solo 19 años, fue secuestrada por el régimen de Maduro. Pero además, esta chica es hermana de Samantha Hernández, quien fue también detenida el pasado 19 de noviembre, y ambas son parientes de un primer teniente que está en el exilio. Pero también son sobrinas de Henry Castillo, que está desaparecido desde enero, según la denuncia. Entonces, así está actuando en estas horas de desespero la dictadura venezolana, y en este momento acaba de secuestrar a una joven de 19 años, quien es hermana de un militar en el exilio. También me sumo a el secuestro de un compañero de clases, que fue hace más de 2 meses, está secuestrado Mario Castellanos, estudiante de comunicación social de la Universidad de Yacambú en el estado de Lara. Tiene más de 2 meses secuestrado por la dictadura venezolana, junto a su mamá y junto a su hermano. Su hermano era dirigente juvenil del Partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado en el estado de Lara. Así que es una manera más que tiene la dictadura venezolana de instaurar el temor entre los venezolanos, desapareciéndolos de esta manera tan inhumana. Es una maquinaria de secuestrar y torturar, matar, incomunicar. No hay fe de vida de montones. Anthony le hizo una nota muy linda y muy conmovedora a la esposa del teniente argentino Manuel Gallo. Y bueno, siempre repito lo mismo, que el yerno de Edmundo González Urrutia se encuentra privado de su libertad hace ya casi 1 año y no tiene ni siquiera fe de vida, y es la manera de presionar y de someter a un pueblo también, ¿no? Porque saben que el que sale a la calle a decir algo en contra será secuestrado, torturado, lo mandarán al helicoide o desaparecido. Y recordemos también que mataron en Chile el Tren de Aragua a un ex militar, que lo descuartizaron y lo metieron en una valija. Al teniente Ojeda, exactamente. Entonces, bueno, fíjense que la mano de esa dictadura no para
de oprimir